Bueno, tenemos la presentación de la investigación que se llama Elementos para replantear el papel de la UPN. Esta investigación la van a presentar. ¿Tú también vas a presentar eso? Bueno, esta presentación la va a hacer el maestro Ernesto Alfonso Ponce Rodríguez. Adolfo, perdón. Él tiene una licenciatura en Economía por la UNAM, tiene estudios de maestría y filosofía en la Universidad Iberoamericana, es profesor titular de tiempo completo de la UPN desde 1980, ya nos lo hacía saber el doctor Félix. Él ha participado en programas de licenciatura y posgrado en el sistema de educación a distancia. Él se menciona como servidor público, como subdirector de extensión en la Universidad Pedagógica Nacional, como director de difusión y como director de desarrollo curricular en la SEP. Le damos la palabra al maestro Ernesto. Muchas gracias, Elizabeth. Este proyecto ha llegado a su conclusión. Estamos en el proceso de elaboración del documento para impresión, presentarlo a la comisión de editorial de la propia área para que la valide. En ese momento estamos en ese trabajo. Es una investigación que desde un principio conjuntó experiencias de docentes y estudiantes, de docentes de dos unidades, la Jusco y Morelia, y estudiantes también de posgrado de Morelia. En esta ocasión, en esta parte, en este coloquio, presentamos la ponencia únicamente la maestra Eda Norma Jiménez de la Rosa, la doctora Estela Redondo, que lamentablemente no puede estar con nosotros, y un servidor. Obviamente en el diálogo espero que Eda también participe y pueda comentar cosas. Yo quisiera retomar el sentido del coloquio y retomarlo comentando, así como lo hace Félix, además de agradecer al área y a la comisión abrir estos espacios de diálogo, comentar, como dice Félix, los encuentros que hemos tenido y desencuentros también, porque finalmente una de las riquezas que ha tenido la universidad, que lamentablemente poco a poco se pierde, si no es a través de estos coloquios, es la discusión. Continuamente decía Félix, y en este tenía oposición con Ernesto Ponce, y en eso discutía con Ernesto Ponce, y no es Ernesto, éramos grupo de trabajo, pero un grupo de trabajo de discusión, un trabajo de debate, un trabajo donde no todo era consenso necesariamente, sobre todo lo que queríamos sacar adelante. Entonces, yo creo que es algo que podemos recuperar, y yo quisiera que tengamos oportunidad para comentar también lo que hizo Félix, lo que presenta Pilar, también traducido con Alejandra y con Leti, que podamos comentar puntos de vista en temas de coincidencia, donde uno va a hacer necesariamente la reflexión sobre la práctica y como medida o como medio para poder mejorar nuestro trabajo. Les decía, esta investigación ha terminado y nosotros partimos en esta ponencia de este epígrafe que nos presenta Piero Domenici. Dice: el cambio se anida cada vez más en las áreas de tensión y conflicto, en nuestras debilidades e insuficiencias, en las anomalías, en las fluctuaciones y dilemas que caracterizan el conocimiento. El cambio se nutre incluso de nuestra incompletud, lo que nos permite ser creativos y recurrir a la imaginación, buscando caminos alternativos, abandonando, si es necesario, los caminos ya transitados. Y para nosotros este epígrafe
que baña un poco, permea en toda la investigación, procura señalar, por un lado, lo que ha sido la universidad pedagógica a lo largo de los 45 años y lo que puede, y yo diría, debiera ser de aquí en adelante. Por eso nuestra investigación, si quiere, se señaló de esta manera: replanteamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Inicialmente iba a ser solamente a partir de la reforma ya en ese momento instalada, la reforma anunciada del 2019, con este cambio que iba a tener, según nosotros, la formación docente y el impacto que podía tener la universidad, pero también el avance de la revolución tecnológica. Pero apareció un bicho a finales del 19 llamado SARS-CoV-2 que nos enfermó a todos, casi todos, a través del COVID. Y lo incorporamos como un elemento también de reto de lo que va a enfrentar la universidad y enfrenta esta universidad pedagógica. Por eso nuestro propósito, más allá de decir esta es la línea, es promover la discusión. Insisto, lamentablemente, que se ha ido perdiendo la discusión colegiada, el no tener miedo a la diversidad, el discutir con Félix de si era Lakatos o Kuhn o Popper, abiertamente y sin el temor de que fuéramos descalificados, sino precisamente para construir una propuesta que finalmente se lanzó hacia los maestros. Entonces, lo que queremos es lo que pretendemos con esta investigación es promover eso. Nosotros establecimos 3 categorías fundamentales que cruzamos a través de una matriz. Si quieres, bueno, están de lo que queremos hacer. Si quieres, sigamos. Perdón, antes de hablar de la matriz, hubo un marco de referencia necesario para nosotros que manejamos en 3 líneas fundamentales. Una es un análisis a partir de teoría sociohistórica, crítica, apoyados en Marx, en Gramsci, en Thompson, sobre todo de manera más actual. En las conjeturas de la complejidad de los fenómenos del diálogo de saberes, apoyados en Montelongo, un filósofo cubano, y en Edgar Morán, y el método configuracionista, apoyado también en la metodología marxista, a partir de Enrique de la Garza, fallecido durante la pandemia, y Semmelman, un teórico que estuvo muy cercano a nosotros aquí en el Colegio de México. Desde esas miradas de la realidad social, nosotros construimos, seleccionamos 3 grandes categorías, que fue el contexto, el currículum y la gestión. Cruzamos, por favor, a través de esos elementos ordenadores, esos elementos sustanciales del objeto y conceptos ordenadores, hicimos una matriz que nos permitió finalmente establecer las grandes preguntas, las grandes líneas de indagación, a partir de las cuales poder analizar críticamente las políticas educativas y su incidencia en la universidad pedagógica, formular preguntas para promover procesos de reformulación de la universidad, analizar los desafíos educativos, debatir propuestas sobre el futuro de la universidad ante esos retos. Adelante, por favor. Y el horizonte lo estamos planteando al 2050, en el sentido de coincidir también con la comisión que la UNESCO ha instalado para la Comisión de Futuros al 2050. Yo sé que yo no llegaré, pero dejaremos una herencia para quienes aquí permanezcan. La matriz tenía que ver con eso, con un cruce de los indicadores de cada uno de las categorías, y así como decía Félix, si bien la medición no resuelve el problema, sí nos permitía a nosotros, a partir de una ponderación del acercamiento que había entre el concepto ordenador y el elemento sustancial, donde había mayor oportunidad de indagación y cuál era la relación más fuerte entre ellas, y ahí seleccionamos las preguntas fundamentales. Adelante, pero bueno, es el ejercicio.
A lo largo de la investigación nosotros hablamos de la influencia que tienen las políticas de formación docente en la universidad. Por eso hacemos un capítulo, varias referencias a qué pasó entre las políticas definidas desde el exterior hacia la formación docente y en el caso de México y de la propia universidad. Nosotros consideramos que había 3 líneas fundamentales definidas, insisto, desde la UNESCO, desde la OCDE, del Banco Mundial. Una tenía que ver con cómo formar a los docentes, qué ideas se perfilaba sobre el tipo de profesional que debía estar al frente de los grupos. Lo digo con toda con base en lo que nosotros vivimos en la reforma que hicimos de la educación normal en 1997, en los planes y programas que aparecieron tanto para primaria, preescolar, secundaria, especial, indígena, etc. La otra es las políticas de evaluación, que fueron bastante incisivas en los sistemas educativos, y también nos tocó a México y también a la propia universidad. Y finalmente, la idea de que es una carrera docente o magisterial desde su inicio, de su formación inicial hasta su retiro y jubilación. Adelante. Esto obviamente influyó en el desempeño de la universidad por su cercanía, sobre todo muy fuerte al inicio y más diluida al final en esos últimos años, aunque sigue habiendo este vínculo muy fuerte, sobre todo a nivel de las unidades UPN y a nivel también de los posgrados. Discutiríamos con Félix si la periodización que él presenta es la más adecuada o si la nuestra. Yo creo que todo va a depender del criterio que vamos a utilizar. Nosotros tenemos una periodización de 4 fases en que se desarrolla la universidad. Primero, obviamente, la primera parte donde el énfasis se pone en la formación, en la nivelación de licenciatura a los maestros en servicio, la creación de las licenciaturas aquí en el Ajusco y sobre todo quiero destacar la creación de la licenciatura en educación indígena, que fue el primer programa, digamos, sistemático y abierto para reconocer, en ese momento se llamaba la multiculturalidad y el multilingüismo. Pero para nosotros el corte de la primera etapa viene en el 92, cuando se da la descentralización, porque es el momento en que la universidad se convierte en el Ajusco y las unidades UPN a nivel de provincia, y con todos los elementos críticos que se hacen ver en el Congreso recientemente pasado. Y el último periodo tiene que ver con del 18 a la fecha, dentro de la cuarta transformación, bueno, las 4, pero me faltó una, obviamente el 84 al 92, hablaba de la reforma de normales, donde disminuye drásticamente esta matrícula que señalaba Félix de los maestros en la universidad, esa matrícula en el CEAD, y disminuye porque los maestros tendrían ya la oportunidad de tener la licenciatura directamente desde las escuelas normales. Esa disminución trajo como consecuencia, sobre todo en las unidades, de buscar otros programas de cómo mantenerse en activo directamente en cada entidad. Adelante, por favor. Bien, lo que nos define a la universidad actualmente es su PIDI, emitido en el 2020, las nuevas directrices que la reforma educativa, tanto en el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y sobre todo la Ley General de Educación Superior, una ley que viene a reformular el trabajo de educación superior que venía trabajando con un documento del 78 como algunas orientaciones generales, pero no tenía el carácter de una ley como hoy se tiene, y que nos ubica en la tercer subsistema de educación superior, que es el subsistema de formación docente, junto con escuelas normales, junto con el CAM. Y el otro elemento importante es el Congreso Universitario, donde lamentablemente, yo digo, hubo poca participación,
se justifica mucho por la pandemia, pero que yo creo que los que teníamos interés lo hicimos. Bueno, están definidas algunas líneas, sobre todo el diagnóstico que se hace ahí, bastante crítico de cómo están sobre todo las unidades y los programas, y sobre todo la perspectiva que puede tener la universidad de aquí en adelante. En este periodo obviamente se cruza lo que decía hace un momento, un pequeñísimo microorganismo que nos afectó casi a todos, pero que también impactó en el trabajo de la universidad. Adelante. Bien, la universidad ha estado siempre presente en cualquier momento de las políticas, en los sexenios que coinciden con su presencia. En algunos casos ha sido muy crítica, en otros muy colaboradora, en ocasiones ha sido marginal, pero en todos lados ha estado presente. Y en este periodo hemos sido impactados por una política que de manera silenciosa pero efectiva se ha ido implantando en el sistema educativo, y es la parte de la evaluación. La parte de la evaluación en un sentido más de premio-castigo que de transformación. Y ahí tenemos ejemplos directamente con lo que hace Ceneval, lo que hace el PROMEP, lo que hace el SNI, o lo que hacían, digámoslo. Espero que esto pueda ir cambiando. No es quitar la evaluación, es darle un sentido de cambio, de transformación, de modificación, de mejora. Lamentablemente en este periodo, antes del 18, aceptamos en la mayoría de casos acríticamente o por conveniencia individual estos parámetros de evaluación, y hoy lo que decía el principio lo vuelvo a repetir. Lamentablemente, y esto es parte del análisis que hemos hecho, las formas de evaluación también impactaron en el trabajo académico. Hicieron un trabajo más individualista, más competitivo, más en búsqueda de puntos o de reconocimiento para becas y estímulos del desempeño. Tendríamos que repasar y profundizar en esto, pero lo haremos. Voy rápidamente ya a las propuestas, Carlita. Bueno, esta es una serie de preguntas que nosotros hacemos: cómo hacer el cambio, qué líneas tenemos que impulsar en la investigación, cómo extender la universidad hacia la comunidad, cómo extender la cultura pedagógica, cómo reconocer las culturas de los pueblos originarios, cómo revitalizarlas, etcétera. Hay una serie de tareas, y más allá de que digamos esta es la neta, es la línea que hay que seguir, lo que hacemos son una serie de sugerencias, una serie de propuestas que, con base en el conocimiento que tenemos del desempeño de la universidad, sabemos que se pueden hacer, sabemos que se pueden lograr. Hay una frase de Edgar Morin, que no sé si aparece por ahí, pero donde él señala, adelante, bueno, ahorita, señala lo siguiente: si un organismo y un sistema son incapaces de modificarse y de responder a sus problemas, este organismo y sistema tiende a decaer, a morir. Pero cuando ese organismo es capaz de responder a sus retos, a sus problemas, se metamorfosea. ¿Sí? Es decir, hay un cambio, una transformación. Por ahí está la frase, como estoy muy ubicado, no la veo bien, y lo que digo es que la universidad lo puede hacer. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad, es necesario hacerlo para modificar, para mantenernos como institución, y por tanto creo que lo podemos hacer. Lo expresa el proyecto que trae Félix en términos del avance, lo que presenta Pilar también en términos de lo que se está haciendo para modificar y transformar, y creo que se puede. Entonces, dentro de las líneas que tenemos con ideas sugerentes y que se pueden hacer, nosotros estamos señalando cuestiones como impulsar en los programas de estudio, en la investigación, sobre todo con impacto social, priorizar el gusto por el asombro, por lo nuevo, por el cambio,
evitar la uniformidad, reconocer la diversidad como una riqueza para mejorar siempre. Y una cosa que nos enseñó la pandemia, aprender a vivir con la incertidumbre, y en ese sentido avanzar. Y también, bueno, está señalado en la presentación, en el programa, toda esa parte de los retos que nos impone la cuarta revolución tecnológica y cómo desde la universidad podemos desarrollar estrategias alternativas para responder a esos retos y hacer de las herramientas un recurso pedagógico. Reconocer y apoyarnos en las nuevas pedagogías, sobre todo pedagogías, yo diría, decolonizadoras, decolonizantes, para acercar a una visión de la universidad de cambio. Creo que esta universidad pedagógica de cambio tiene que ser una universidad decolonizadora, una universidad, yo diría, que evite el epistemocentrismo, y discutiría con Félix si Feyerabend tiene una razón cuando dice que hay otros saberes que no han sido rescatados como se rescata lo de la ciencia, el logocentrismo de que todo tiene que ser cuadrado a nivel de una lógica formal, aristotélica, y sobre todo una crítica a una sociedad machista, es decir, falocentrista, pero se promueve a través de las líneas de trabajo e investigación. Bueno, ahí dice cómo ayudar a partir de las tecnologías a romper con esta visión. Y no sé qué más. Hay varias cosas más. Bueno, varias cosas más. Muchas cosas se van a agregar. Bueno, está ya el cuarto, la anterior nada más. Esta. Termino diciendo que con lo que investigamos, con lo que hemos formulado, estamos conscientes de que esta universidad, que esta investigación ofrece a la comunidad universitaria elementos de discusión, elementos de construcción de una universidad pedagógica como la que queremos. Gracias, y ahorita discutiremos con Félix algunas cuestiones. Pues muchas gracias, compañero Ernesto, y bueno, era que también participó en la investigación. Y bueno, me parece muy interesante lo que estamos viendo en esta mesa, como les decía, la ponencia del profesor Félix, del doctor Félix, pues es un análisis, ¿no?, de cómo ha estado este modelo de educación a distancia en la universidad. Me parece muy interesante recuperarlo, lo que la maestra y sus compañeras han hecho sobre el análisis de la práctica. Entonces está como muy introspectivo todo, ¿no? Y en el caso de esta última, pues es analizar todos los elementos que conforman una institución de educación superior, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional, en qué momento nos encontramos, que tenemos ahorita retos que enfrentar y cómo los vamos a enfrentar. Y como dice Ernesto, pues ya no vamos a estar aquí muchos, pero los que vienen, los jóvenes que están por aquí, que hay varios, son los que van a estar en esta su universidad y tienen que diseñar qué quieren, dónde quieren trabajar, cómo lo quieren trabajar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta investigación y su publicación pronta va a servir para que puedan decidir con información, ¿no?, de cómo ha sido el devenir de la universidad y qué retos están enfrentando. Educar para transformar.